Soy fiel creyente de que sí, a veces por abuso, nosotros podemos cambiar nuestros gustos y nuestra vida toma rumbos diferentes. Amo a mi esposo completamente, pero me encanta estar con las mujeres. Y fallé en varias ocasiones, le fui infiel a mi esposo por esa debilidad que tengo. No sabía cómo controlarla y tampoco quería llegar como a decirle a él, tengo un trauma desde niña y hago esto, pero te amo, no te quiero perder. Entonces me pareció que lo más fácil era como proponerle a él que incluyéramos una tercera persona en nuestra relación y que fuera mujer. Él al principio le pareció una idea muy loca, descabellada, me decía que qué me estaba pasando, que por qué yo me estaba comportando de esa manera, que me desconocía, que qué clase de amiga yo tenía. Yo le decía, no, es solamente pues quiero como que hagamos eso. Y cuando él supo que era con otra mujer, pues ya lo pensó un poco más y entonces empieza a decirme, yo no quiero reclamos, de que después me estés diciendo que la atiendo más a ella que ni a ti, que después me estés como haciendo peleas por bobadas y en algo que usted es la que está proponiendo. Le dije, no, mira, no pasa nada. Si quieres, atiéndela todo el tiempo a ella y que ella me atienda a mí. Mi esposo aceptó. Pero eso se me fue convirtiendo a mí en una adicción terrible que pues me hace salir de control porque cada día quería experimentar más cosas y termino perdiendo mi matrimonio porque cuando fui a buscar ayuda pues ya era muy tarde, ya había causado mucho daño, ya había dado muchas banderitas de alerta. Mi esposo se entera el motivo por qué yo era así, me dice que nunca debió aceptarme en su vida. Nosotros teníamos 2 hijas, las retira de mi lado, acepté entregarlas también voluntariamente porque sabía que podía llegar a hacerles daño, porque yo tenía algo que arreglar de mi vida, porque los traumas cuando no son tratados desde niños, cuando hay un daño causado por un ser al que amas tanto, como lo era mi mamá, que era una persona muy influyente en mi vida y que fue la misma que me la dañó. Entonces, cuando yo estaba muy pequeña, mi mamá me tuvo a mí porque se descuidó en tomar sus pastillas y estas cosas, pero el gusto de ella ya había cambiado y era hacia las mujeres. Entonces ella pues se descuidó y quedó embarazada, pero ella decidió traerme a este mundo y siempre permitió que las parejas que ella traía a la casa, que eran mujeres, tuvieran acercamientos conmigo que no debían existir. Y entonces desde muy niña fui como motivada por otra mujer a sentir cosas. Entonces de ahí pues nace este gusto, pero también después de que mi mami fallece quedó con mi abuela y mi abuela era una mujer muy religiosa, era una mujer muy de Dios, muy de creer en papá Dios y en que las cosas se debían hacer bien y de enseñarme que era mujer y hombre. Y entonces empieza una confusión en mi cabeza, que es donde yo empiezo como a que está bien, me tengo es que casar, y si yo me caso, pues yo voy a dejar ese gusto que tengo hacia las mujeres, que pues nació a raíz de algo que a mí me hacían. Entonces tomo la decisión de casarme con un hombre también que era muy creyente en Dios, pero yo logré sacarlo de ese mundo. Iniciamos un matrimonio y yo en ese matrimonio inicié bien, feliz, contenta, dispuesta a todo, a vencer ese gusto que yo tenía, pero era como algo que no podía controlar y tenía que buscar a otra mujer para poderme sentir plena, aunque mi esposo cumplía muy bien todas mis necesidades, pero no me sentía completa. Entonces llega de repente un día una persona a la casa a ofrecerme unos productos de limpieza y esta mujer era pues de ese género y empezamos a hablar y termino con ella en mi propia casa. Luego vino otra y se me hacía fácil ir como haciendo esto casi como una vez por semana. Ya era muy constante y en ocasiones mi esposo llegó y encontró estas mujeres en la casa y me preguntaba que qué hacían y yo les decía que no, que me inventaba que estaba dando alguna charla, que estaba dando algún curso y él me creía. Entonces fue cuando ya de verme que me tenía como tan pillada en estas acciones, tomo la decisión de proponerle a él que él incluyéramos otra persona en nuestra relación. Él acepta, pero un día ya era muy seguido. Yo ya quería que fueran casi todos los días
Él me decía que nuestras hijas, que pensáramos en ellas, que el ejemplo que yo les estaba dando, pero era algo que yo ya no podía controlar. Nunca le hice daño a mis hijas, eso lo tengo clarísimo, nunca pasó por mi cabeza tampoco hacerlo. Yo sabía, era consciente que tenía un problema, entonces como que no, a ellas no, pero sí no les niego que en ocasiones cuando tenía esa necesidad las miraba y quería, pero me detenía y decía, no puedo dañarles la vida a ellas también. Entonces mi esposo un día ya me dice, mira, no aguanto más esto, tú ya no quieres ni que te toque, todo el tiempo quieres que esa persona estés contigo, entonces quiero que me hables qué es lo que está pasando, esto ya no es normal. También puse una cámara en la habitación y me doy cuenta que tú estás trayendo estas mujeres a nuestro cuarto y no quiero más eso en mi vida. Quiero que nos divorciemos, siento que tú no me convienes, yo incluso... Él me dice a mí, yo dejé de congregarme por estar contigo, dejé que tú me arrastraras a este mundo y ya no puedo más. Entonces, lo siento y le confieso todo. Le dije, mira, desde muy chiquitica mi mamá me hizo estas cosas, por más de que tú has hecho todo lo humanamente posible, lo maravilloso, eres un excelente esposo, me tratas súper bien, yo no he podido como controlar eso, no he podido sacar eso de mi vida y tengo que hacerlo. Entonces él me dice, por el bien de nuestras hijas me las tengo que llevar, no pueden estar más contigo, tienes que buscar ayuda, tú estás enferma, tú no estás bien y yo no quiero estar más acá. Mi esposo se va y yo me di cuenta que sí, yo tenía un problema, empiezo un tratamiento psicológico, pero no, o sea, yo respeto mucho a los profesionales, respeto muchas cosas, pero esto es algo que no trata con la psicología, esto es algo que no sé qué, esto es algo que no se trata con psicología, de verdad que no sé cómo hacer para salir de esto, porque he llorado a mi esposo como nadie se lo imagina, pero también cuando tengo una mujer frente a mí y cuando voy a estar con esta persona, a mí se me olvida todo. Es como si esa persona llenara el vacío que dejó mi mamá, o con eso trato como de remediar el daño que mi madre me hizo desde muy pequeña. Y mi mamá ya no está en este mundo, yo ya no tengo como a quién irle a reclamar, a decirle por qué lo hicieron, porque pues mi abuela también ya falleció. A veces lloro porque siento que le fallo a mi abuela las enseñanzas que ella me quiso dar, pero cuando mi abuela llegó a mi vida, el daño ya estaba hecho. Y a veces uno permite que esas cosas crezcan y crezcan, se desarrollen en el tiempo con nosotros y ya es difícil llegar a sanarlas. Entregué voluntariamente a mis hijas porque sabía que podían correr riesgo conmigo, pero las amo, las extraño, sé que pues hasta el momento he tenido el control y no llegaría a hacerles daño a ellas. Quiero recuperar a mi esposo, pero yo no sé qué le ve de malo a lo que yo le ofrezco. Yo no quiero esa vida como de congregarme y de hacer las cosas allá. Él también disfrutaba esta situación, él también la pasaba chévere. No sé por qué no puede como aceptarlo o qué de malo hay en eso. Si yo a él lo atiendo como esposa, le respondo con las cosas de la casa, tengo a nuestras hijas bien, solamente es que pues así como yo me preocupo por atenderlo y porque él tuviera el mejor hogar del mundo, solamente era que él cumpliera algo que a mí me agrada. Se supone que para eso son los esposos, para ayudarse, para complacerse en los caprichos que se tienen. No quiero estar sin ellos, sin mi familia. Para mí son mi familia, mi esposo, mis hijos, pero tampoco quiero dejar esta vida que pues muchas personas me dicen, tú no quieres es cambiar, tú justificas que porque te hicieron daño. No, nadie sabe lo que en realidad se vive y se siente cuando ya se trae una marca desde años, y es una marca que cada día yo misma lo acepto, la he perfeccionado y no quiero soltarla. No sé qué hacer, mi situación quizás es compleja, mi situación es muy compleja, pero a mí me hace feliz tener esas dos vidas y yo no puedo cambiar mi felicidad solo por hacer feliz a otros. Honor y lealtad. Modo Guerra. Síguenos.